Muy buenas tardes tengan todos, esto es Masters Radio. Como en todas las emisiones, nos acompañan dos miembros de la agrupación Masters Yucatán. Tenemos a Gabriel Castro. Buenas tardes, bienvenidos, maestro, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. También contamos con la presencia de la maestra Lisbeth Carrillo Beltrán. Maestra. Hola, ¿qué pasó? Aquí, como siempre, bienvenido nuestro invitado. Gracias, Guillermo. Qué gusto saludarte. Así que adelante, comenzamos. Pues como ya es una costumbre, hoy contamos con un invitado especial que nos va a hablar de un tema sumamente interesante, el doctor Gerardo Correa Ceballos. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amables, de veras por esta invitación, se los agradezco mucho. Pues bien, para comenzar con el tema, el impacto en la sociedad de las reformas fiscales, nos serviremos leer el currículum abreviado de nuestro invitado que cuenta con una amplia trayectoria formativa y también profesional. El doctor Gerardo Correa Ceballos es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida. También es contador público por la Universidad Bancaria de México. Cuenta con una maestría en Impuestos, especialidad en Propiedad Intelectual, especialidad en Defensa Fiscal, especialidad en Consultoría Fiscal. Asimismo, es doctor en Ciencias de lo Fiscal. Por otro lado, en el ámbito profesional, es socio fundador de Correa Díaz y Asociados, asesores empresariales integrados. También se desempeña como asesor empresarial, consultor y conferencista. Es consultor activo de Coparmex y Canaco, con sede en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Socio de la ANEFAC, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Yucatán. Así es que después de haber leído toda la amplia trayectoria que respalda a nuestro invitado, entraremos en materia. Muchas gracias a todos aquellos quienes nos sintonizan a través de redes sociales y por medio de la plataforma digital de Radio Yucatán FM. Pues doctor, para iniciar nos gustaría saber cuáles son las reformas fiscales más trascendentes de los últimos años y de qué manera impactan la vida social de México. Pues mira, es un tema muy interesante y vamos a tratar de abordarlo lo más simple posible para que no utilicemos tecnicismos y la gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, pueda entenderlo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a raíz del cambio y la alternancia política que hubo a raíz del año 2000, tomó rienda muy estricta en el sentido de poder participar de mayor ámbito el cuidado y vigilancia de la evasión fiscal. A raíz de, si recuerdan, del presidente Vicente Fox, él inicia con toda esta serie de modernidad, moderniza el SAT, lo digitaliza a través de empresas que contratan el extranjero, y en todo su sexenio y el sexenio de Calderón, llegan a lo que ahora vivimos el SAT actualmente con el presidente Peña Nieto. Es muy fácil decir que es un proceso que ha durado ya casi 18 años, pero es un proceso que ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Qué es lo que en sí están tratando de hacer? Actualmente tenemos ya un sistema muy sofisticado, con mucha estadística, con mucha vigilancia de índole fiscal, y que está unido con un canal muy directo a todo el mundo. O sea, que no solamente estamos vigilados en México, sino que de manera global, a nivel mundial, todos los países están colaborando para que sea una globalización de supervisión fiscal. Lo que significa que si yo tengo inversiones en otro país, o un americano tiene inversiones en México, tanto Estados Unidos como México, o de cualquier otro país, se intercambian ya información. Pues ya estamos en un mundo globalizado al 100%. Nosotros en la ANEFAC siempre hemos dicho que tenemos ya un sistema de supervisión y vigilancia fiscal de primer mundo. Todavía nosotros no somos un país de primer mundo, somos un país de tercer mundo. Ante esta situación, de hecho, el SAT se ha preparado increíblemente porque tiene gente muy capacitada día a día, gente que se va preparando, y los sistemas que van modernizando. Al rato tocaremos el tema de facturación electrónica, que es muy interesante para todo el público. Pero sí vemos que ellos se van preparando día a día
y generalmente los empresarios comunes y corrientes no. O sea, no vamos a la par de lo que la autoridad se va preparando. Y siempre vamos dejando para lo último la parte indispensable de la programación y planeación de la empresa, y por último también el pago de los impuestos. Actualmente, ahorita ya tenemos, el SAT tiene conocimiento de toda la información que se maneja, que él mismo clasifica y tiene como base de datos muy interesantes en donde puede determinar evasiones fiscales de cada uno de nosotros. Porque a través de tarjetas de crédito, de depósitos bancarios, informaciones que las mismas entidades estatales, municipales, le informan al SAT, con eso está conformando una base de datos en donde puede determinar omisiones en cada uno de los contribuyentes o ciudadanos que viven en este país. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Se moderniza el SAT, se modernizan los sistemas y la población no se moderniza. Entonces, en el ámbito social seguimos teniendo una tremenda desigualdad social. A gente que no se capacita, gente que siempre trata de buscar cómo evadir impuestos, gente que sigue en el ámbito informal, vendiendo productos sin que declare impuestos, pero descuidan que en cierta forma el SAT los está vigilando de otra manera, de manera directa y de manera indirecta. Todos los empresarios usualmente antes manejaban sin distinción cuentas de cheque, y cuando se crean impuestos que empiezan a controlar eso, como no sé si se acuerdan del impuesto sobre depósitos en efectivo. Sí, claro. Y eso empezó en gran medida para determinar a ver quiénes depositaban y esos que depositaban si eran contribuyentes o no eran contribuyentes. Y ahí mismo las instituciones financieras se lo informaban al SAT y determinaron una gran cantidad de evasión fiscal de gente que no estaba registrada en el padrón del SAT. Entonces, a raíz de esos impuestos que han implementado y a raíz de los controles que ya llevan las instituciones financieras, se une una ley que le llaman la ley antilavado. No sé si también han escuchado de esa famosa ley. Sí. Esa ley antilavado lo que marca era tratar de vigilar que los grupos criminales, antiterroristas, secuestradores, etcétera, trataran de no manejar el sector financiero con depósitos. Pero realmente la finalidad principal no solamente era eso, sino era también determinar qué contribuyentes o qué ciudadanos manejaban dineros en cuentas de banco y poder saber si estaban pagando o no contribuyendo con el erario público, ¿no? Ante esta situación, pues les repito, o sea, se sigue en una laguna social del pensar de por qué voy a contribuir si el Estado no me favorece, por qué voy a pagar impuestos si no me dan servicios. Yo pienso que eso ya lo debemos de dejar en el pasado. O sea, en lugar de preocuparnos por eso, nos debemos empezar a ocupar y empezar a ser más organizados como sector social y empresarial. Esa es una de las funciones que llevamos en Canaco y Coparmex, orientar a los empresarios que desconocen o no tienen forma de cómo pagarle a un asesor, para poderlos orientar y ubicarlos en regímenes que la misma autoridad ha establecido para que se vayan entrenando. Uno de los regímenes muy conocidos, el famoso RIF, no sé si han escuchado, el régimen de incorporación fiscal, en donde ahí te puedes ir entrenando para saber si tu negocio te va a dejar o no te va a dejar. Y tiene un ingreso tope en donde tú no pagas ni un solo impuesto. Hay sus particularidades, porque no es al 100% que no pagas impuesto, pero sí se le puede orientar al empresario en pequeño para que con eso él vaya conociendo sus costos, sus gastos y vaya entendiendo la mecánica fiscal de cómo pagar ese impuesto. Ante esta situación, repito, seguimos con un gran porcentaje de gente informal, gente que a la de a fuerzas no quiere pagar impuestos y gente que se resiste. Por eso surge la facturación electrónica. La facturación electrónica, uno de los países precursores de esta facturación fue Chile y seguidamente fue México. Han recibido premios nacionales y mundiales porque
la facturación electrónica ha cerrado el círculo precisamente de eso. Ahorita por todo tenemos que emitir una factura electrónica. Ya platicaremos a profundidad, porque ya me dijiste que hay un tema, unas preguntas específicas de facturación, pero en grosso modo, ese es el ámbito que vive ahorita México. Correcto. ¿Cuáles son los beneficios para los ciudadanos de estas reformas legales que han habido paulatinamente en materia de derecho fiscal? Mira, yo siento que uno de los mayores beneficios que ha tenido el ciudadano mexicano es la famosa PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es única a nivel mundial, ¿eh? Es una figura muy interesante y es una figura que surge para apoyar la defensa del contribuyente. Yo me he topado con muchos contribuyentes que me dicen, no, yo no voy a la PRODECON porque es el mismo SAT, no, es una mentira. Este es un organismo autónomo completamente, que en verdad a mí me consta que ha hecho una función muy importante a nivel nacional y local, porque sí defiende los intereses del contribuyente y sobre todo no deja que la autoridad se sobrepase con el contribuyente. Lleva una correcta defensa del contribuyente, de sus derechos y sobre todo le informa de sus obligaciones, ¿no? Antes de seguir adelante con el procedimiento. Sí, generalmente, en primera instancia, te digo, la PRODECON vigila que la autoridad haga su labor de manera correcta, sin pisotear los derechos del contribuyente. Y si en algún momento se determina algún crédito con respecto a alguna omisión o evasión que haya tenido el contribuyente por desconocimiento, ignorancia o lo que quieras, están ahorita unos acuerdos conclusivos que se están marcando con la finalidad de poder evitar que se paguen multas y llegar a un acuerdo directamente con la autoridad para que le pueda pagar. Entonces, eso ha favorecido en gran medida esto. Otra cosa muy importante, te digo, es la difusión que hace la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, de difundir leyes, difundir estadísticas, de difundir muchos trámites, hacerlos muy fáciles a través de Internet. Antes recuerdo que habían unas colotas para presentar avisos, para presentar muchas cosas, y ahorita realmente ya con un clic podemos hacer muchas cosas y de manera muy ágil y precisa. Eso es lo que te puedo decir, los dos aspectos más importantes que considero que nos han beneficiado. ¿Por qué la gente no siente del todas esas reformas? ¿Por qué no le llega, Gerardo? ¿Cómo lo concibes? ¿Qué nos faltaría hacer, en general, Secretaría de Hacienda, para que esto deje de pasar y confíe realmente en su sistema tributario? Yo creo que todo se refleja en un fenómeno social. El fenómeno social es el que siempre estamos pensando y el que dicen muchos. Yo no quiero pagar porque se lo roban los políticos. Yo no quiero pagar porque hacen mal uso del gasto público. Así es. Entonces, sí, yo digo, o sea, ha sucedido en el pasado y tal vez ahorita tenemos un alto grado de corrupción en el país. Y eso no lo digo yo, lo dice la OCDE. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestros gobernantes tienen que ser más transparentes. Ahorita, por ejemplo, autorizaron el presupuesto de egresos de 2018 y hay siempre 43,000 millones más de excedente. Entonces, yo pienso que también el gobierno debe de, en cierta forma, manifestar o un poco de austeridad o ahorro de gasto público, o hacer que las cuentas sean mucho más transparentes y le lleguen más al público en general. Porque, por ejemplo, no critico ni quiero meterme en cuestiones políticas, pero, por ejemplo, hay mucho presupuesto para las elecciones que vienen ahora en adelante. Y ese presupuesto, ¿por qué no se destina mejor para obra social o para otra índole? Otro error que ha cometido el gobierno, no sino todos los gobiernos, han incurrido en ser paternalistas. Claro. Llevan programas de servicio social y como el Procampo y muchos otros, que en lugar de motivar la producción nacional, lo único que hacen es, ahí te llevo tu mes para que tengas algo para comer. Y entonces cuelgan su hamaca, la mayoría de la gente cuelga su hamaca y no produce, porque está esperando que llegue su Procampo para que cuando llegue vayan a despilfarrarlo, y esos programas paternalistas ya deben de disminuir. Entonces, repito, es un fenómeno social y por otro lado es un fenómeno también cívico.
falta de moral, falta de compromiso social como ciudadanos para nuestro país. Yo recuerdo muy claramente el lema que decía John F. Kennedy, o sea, no le pidas a tu país lo que tú mejor ofrécele darle a tu país. O sea, si estás a expensas de que el país te dé algo, no te ocupes en eso, o sea, preocúpate por qué tú le vas a dar a tu país. De esa manera, no sabemos aquí cuánta riqueza tenemos en México. Nuestro país es rico en todo. El petróleo no se ha gastado, se gastaron las instalaciones y los medios para poderlo seguir extrayendo, porque el petróleo ahí está. Si tuviéramos la tecnología, lo podríamos seguir extrayendo. Pero siempre nos quedamos en eso, de que si el petróleo antes nos subsidiaba con el presupuesto de ingresos y ahorita ya no hay petróleo y ya nos puede subsidiar, bueno, ¿por qué no buscamos otras alternativas tecnológicas? Alternativas que en otros países, por ejemplo España, que explota mucho la energía solar, en Chile también, o sea, nos ha faltado creatividad para poder ser mejores entes económicos y productivos en nuestro país. Okay. Oiga, doctor, tocamos el tema de los beneficios de las reformas, pero ¿qué obstáculos podría tener el contribuyente al momento pues, si quiere, para empezar, que se registre en el Registro Federal de Contribuyentes, y de ahí en adelante, ¿qué problemas podría tener en el camino el ciudadano, ahora ya contribuyente? Vuelvo a insistir, o sea, siempre hemos tratado de que nos hagan las cosas, o sea, que nos pongan las cosas muy fáciles. Uno de los principales problemas que se tienen actualmente es ya la tecnología, ¿no? Generalmente la mayor parte de la población maneja tecnología, sabe lo que es entrar a internet, pero hay una parte de los que llamamos los antiguos, no manejan la tecnología. Entonces, cuando se topan con un aviso que tengan que presentar, van a Hacienda al SAT, para que el SAT haga el trabajo por ellos. La contabilidad electrónica, que fue otra de las medidas que tomó el Servicio de Administración Tributaria para vigilar precisamente las operaciones de las empresas, hay muchos que todavía no saben ni cómo cumplirlo. Es algo muy sencillo, no es tan complicado, pero muchos dicen, no, pues voy a esperar hasta que me requieran para yo poderlo cumplir. Que me persigan, ¿no? Sí, entonces ha habido cierta desidia también de la población, lo reconozco, de los ciudadanos, que no han querido alinearse con la tecnología, que no han querido superarse o que no han querido invertir en algo de eso, ¿no? Parte de eso son las limitaciones que tiene mucha gente. Y otro, el famoso que pues desconozco la ley, soy ignorante de la ley, no la quiero leer, no la quiero estudiar, y hasta que me pase el problema veré qué hago. Como buen mexicano lo dejan hasta lo último. La ignorancia de la ley no te exime de responsabilidades. Efectivamente. Entonces, por eso te digo, a veces se incurren en cosas, he visto casos tan simpáticos que digo, Dios mío, o sea, quiero poner un ejemplo así muy sencillo, una señora que puso videojuegos en su casa para rentarlos y su contador determinó que era un casino. Y le metió allá impuestos hasta de IEPS y cosas que definitivamente, y pues obviamente la señora, desconociendo todo esto, omitió muchos impuestos y le cayó el fisco por evadir impuestos relacionados con casino. Entonces, obviamente ya la orientamos, la canalizamos a través de Prodecon para poder con Prodecon ayudarla y que se pueda establecer que la señora pues no era un casino, era otro régimen. No era de juegos normales, de videojuegos. Maquinitas, como maquinitas, anteriormente. Sí, así es. Bueno, realmente aquí surge una cuestión. Hay mucha apatía en la ciudadanía en general para cumplimiento de las normas. Hay desconfianza, pero nos vamos yendo por allá. Pero la situación es esta, se están escudando dentro de ese marco general que existe en el país para eximir una obligación, ¿no? Pero, ¿cómo ve, Gerardo, el panorama en lo que viene a corto tiempo, el que se pueda realmente
enterar la gente con esta difusión y todo que están haciendo y que lleguen a ese cumplimiento real en corto tiempo, independientemente de elecciones o de lo que venga, ¿sí? El trabajo natural de la Secretaría de Hacienda en los próximos 6 meses, digamos. Bueno, repito, o sea, a mí me consta que han establecido talleres, han establecido cursos, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino también entidades privadas. Ha habido mucha difusión, ahorita está muy de moda la actualización del 3.3 de facturación. Y repito, por cursos, por convenciones, nosotros hemos dado cursos gratuitos en Cámara de Comercio para toda la población. Y es una pena que nada más acudan a veces 40 personas en una población, por ejemplo, de Valladolid, donde hay miles de contribuyentes, que hayan acudido nada más 40 personas a una conferencia donde se explicó el impacto de la reforma fiscal, el efecto del 3.3 de facturación. Y también aquí a veces he dado conferencia aquí en Siglo XXI o en Coparmex, y acude muy poca gente. Porque repito, o sea, tratan siempre de decir, el contador lo va a resolver, el contador lo tiene que solucionar y en su momento el abogado. Pero no es eso, el empresario debe de conocerlo, el empresario debe de entender que él debe de conocer la materia tributaria y debe de saber hasta dónde están sus alcances y sus obligaciones. Porque a veces repito, por ignorancia, por desconocimiento, por descuido, caen en problemas muy serios, caen en problemas de evasión, de elusión, e incluso ahorita pues ya está tipificado de índole penal con la ley antilavado, alguna situación en la cual puedan incurrir, ¿no? Y eso lo siguen ignorando o se siguen arriesgando. Entonces podemos decir que para revertir esta problemática, el papel de la cultura cívica, de la educación, es fundamental. Efectivamente, por eso comencé, que es índole social y índole cívico. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el país es de nosotros, el país lo debemos de cuidar. Nosotros ponemos a las autoridades, nosotros les debemos exigir a las autoridades que nos den cuentas claras. De esa manera y transparente podemos exigirles, podemos delimitar si el gasto que están haciendo es excesivo, podemos exigir muchas cosas. Pero ¿cómo vamos a exigir si no contribuimos? Claro. ¿Cómo vamos a exigir si no damos ejemplo? Tenemos que comenzar en la casa dando ejemplo de pago, dando ejemplo de contribución, para que podamos entonces ahora sí exigir que el gobernante nos proporcione los servicios básicos de manera correcta y nos dé las cuentas transparentes de la mejor manera. Así es. Pues aquí tenemos cantidad de comentarios, doctor. La verdad, mis respetos, porque tiene usted muchos admiradores y seguidores. Todos le mandan saludos y están muy contentos de esta información que está dando. Por ejemplo, aquí Mirna Ceballos coincide con usted, ser cultos para ser libres. Fíjese, perfecto. Me encantó cómo lo planteó y le toman otra frase, Darío Mo Castillo, buena frase, no le pidas a tu país algo que tú no puedes darle. Me encantó cómo le están captando increíblemente esto, ¿no? Y qué gusto. Es un honor que esté aquí con nosotros, sinceramente, y el impacto que está causando en la gente. No, muchísimas gracias. Es que fíjense, o sea, cómo la idiosincrasia modela a un país, ¿no? Por ejemplo, Noruega, por dar un ejemplo, un país muy pequeño a comparación con México, tiene una tasa impositiva del 50%. Entonces dicen, ¿cómo es posible que en Noruega paguen impuestos más del 50%? ¿Y por qué en México nos quejamos con una tasa máxima del 35%, no? La diferencia es que Noruega paga su 50% porque tiene todos sus gastos médicos asegurados. Toda la educación de sus hijos está asegurada. Y por eso ellos lo toman como una inversión. Y por eso hacen el pago de impuestos altos, porque saben que tienen los servicios médicos y educacionales de primer mundo. Una inversión, claro. Realmente se convierte en eso, ¿no? Efectivamente. Bueno. Y volvemos al tema cultural. ¿Sí? La cultura es diferente, la manera de pensar. Es una formación y desarrollo de cultura y capacitación de las personas, del empresariado en general. Bueno, pero
para eso justamente son útiles este tipo de espacios en los que la gente que nos escucha y también desde luego nosotros aquí en la mesa podemos informarnos sobre un tema tan interesante y que impacta directamente en todas nuestras vidas. Efectivamente, y repito, esto día a día lo vivimos, o sea, día a día, muchos no saben incluso que contribuyen de manera indirecta. ¿Cómo se contribuye de manera indirecta? Cuando va y se consume y se carga gasolina. Estamos pagando IEPS, estamos pagando IVA. Vamos al súper y pagamos algunos artículos que están grabados al 16 y lo estamos pagando y no lo sabemos, ¿verdad? No, pero cuando flojera. Sí. No, o simplemente la realidad. Realmente hacemos el pago sin saberlo. Pero cuando sabemos que lo tenemos que sacar de la bolsa, es cuando decimos, oye, duele. Y a veces no es así, no es lo correcto, ¿no? Pero, en fin. Gerardo, qué bueno que comente todo esto, porque la gente siempre, redes sociales, somos el país con más altos impuestos. Y qué bueno que comentas. Estamos Gerardo. abajo del promedio de la OCDE. O sea, somos un país que estamos abajo del promedio. El promedio aproximadamente es el 35%, el 38%, y estamos abajo con un 35%. Esto es porque, en verdad, también hay que reconocerlo, que se ha hecho también un pequeño vicio y que han creado sectores con cierta ventaja, ¿no? Si en este momento todos los sectores se pusieran tasa de IVA, se acabaría por completo la evasión de manera indirecta, porque están tratando de que hay determinados sectores que tienen tasa cero, o sea, tasa cero es ridículo, no se cobra IVA, y tasa exenta. Entonces, en muchos países se elimina eso. En muchos países lo que dicen es, se tasa todo y todo se paga impuesto. Pero al mismo tiempo todos también se puede acreditar. Entonces, esa es la mecánica que mucha gente no conoce. Porque saben que en cierta forma, el que paga de manera directa los impuestos finales o los indirectos, es el público en general. El empresario no paga nada. Y al empresario, cuando le toca pagar la diferencia, le duele sacarlo del bolsillo y no le corresponde, no es dinero de él, es dinero que ha recuperado recibido de la propia gente. De la propia gente, exacto. Doctor, ahorita tocando el tema, habló acerca de la facturación 3.3. Hoy en día hay mucha controversia, mucha duda acerca de la facturación. ¿Nos podría platicar, abundar un poco más sobre este tema? La facturación digital, como dije al principio, al igual que con Chile, somos precursores. Incluso estaba yo leyendo un artículo, China ya se inaugura también con su facturación electrónica. Ya han seguido este modelo muchos países. ¿Qué sucede con la facturación electrónica? Cierran el círculo. Les quiero platicar algo rápidamente de qué cerrar el círculo. México elabora un modelo crítico con el cual el SAT establece comunicaciones intergubernamentales entre todo lo que es las dependencias, el sector público y privado. O sea, la información que el SAT le pide, tanto al gobierno, a las entidades públicas, entidades privadas o sector privado, es un intercambio de información de todas las operaciones que se realizan. Ejemplo, si yo pago el catastro, esa información del catastro, de saber cuánto pagué sobre qué inmueble y qué importe de impuesto pagué, ya lo sabe el SAT. Si yo pago una tarjeta de crédito, también el SAT lo sabe. Y así sucesivamente una serie de combinaciones de información. De coordinación fiscal. Exactamente. Eso crea un modelo de información que le llaman modelo crítico. Ese modelo crítico, obviamente, se empieza a cerrar con emisiones de facturación electrónica. Antes las entidades, los municipios, incluso el gobierno del estado, no emitía CFDIs y los obligaron ya a emitir CFDI por todo. Entonces, es un intercambio millonario de información que hay diaria que no te puedes imaginar. Pero había un problema con el 3.2. El problema del 3.2 es que se emitían facturas y había tramposos que las cancelaban después. Y entonces el SAT decía, oye, pero me emitieron, después se canceló y les descuadraba. Sí, y a veces los conceptos que se ponían en las facturas no estaban clasificados y no podían identificar si era una compraventa para efecto de afectar un inventario, o si era un servicio, o si era otra analogía, ¿no?
Entonces, ¿qué sucedía? Que no podía establecer bases precisas de cómo fincar una evasión de un contribuyente. El 3.3 viene a acabar con ese problema, porque ahora crea un catálogo de productos, crea un catálogo de servicios, crea un catálogo de unidades, y entonces ahora sí puede establecer a través de la emisión de una factura cuál sería la base de ISR y cuál sería la base de IVA, que antes no lo podía determinar. Entonces ahorita ya con esta nuevo sistema, el SAT, ¿qué es lo que va a buscar? Establecer ahora sí las bases correctas para calcular el ISR que me están evadiendo o el IVA que me están evadiendo. Y lo más importante es que ya no se van a poder cancelar las facturas. Sí, claro. Hay sus excepciones, porque hay un periodo de 72 horas en el cual se podrá solicitar cancelación, pero el cliente tendrá que autorizarlo. Y obviamente todo esto va a ser, la autoridad lo va a conocer. Antes no, antes el cliente de manera unilateral cancelaba y falseaba información. Y ese falseo de información, yo siempre he dicho que como buenos mexicanos siempre nos las ingeniamos para tratar de hacer las cosas siempre a favor de uno, ¿verdad? Pero en sí, la facturación 3.3, ese fin tiene, ya de poder identificar de manera correcta la base donde se va a calcular el ISR y cuánto me debes de pagar y cuánto o me estás evadiendo. Y la base para calcular el impuesto al valor agregado de cuánto me estás dejando de pagar o cuánto me debes de pagar. Doctor, tocando otro tema de gran interés para la población mexicana, ¿de qué manera o cuáles cambios han habido con respecto a las famosas deducciones al momento de declarar ante Hacienda? Bueno, aquí hay esta pregunta es muy importante porque realmente si nos ponemos a analizar que esta nueva administración, ¿qué fue lo que prometió? Que no iba a crear más impuestos, ¿no? Y uno dice, pues sí, no los ha creado, ¿no? El YETU no desapareció porque el Ejecutivo ya ha dicho, oye, me compadezco no. El YETU desapareció por presión externa, desapareció porque no tenía razón de ser. Entonces, ¿qué queda? El impuesto sobre la renta y el IVA. Entonces, la única mecánica actualmente para poder determinar mayor contribución son dos caminos. Uno, reduciendo las deducciones o rechazando las deducciones o incrementando la base de contribuyentes. Se ha luchado mucho por incrementar la base de contribuyentes a través de programas, como les decía, ¿no? Que salían a visitar quién está, ¿no? Quién está registrado, quién no. Yo recuerdo que visitaban así calles y decían, a ver, este está registrado, o le pedían aviso, no, lo invitaban a que se registre, o si no, ya lo encuestaban. En ese momento cerraban la puerta y se iban a otra casa. Entonces, no les ha funcionado mucho lo de incrementar la base. Entonces, ¿en dónde se están enfocando mucho? En lo que acabas de mencionar. Reducir, limitar o rechazar las deducciones. Entonces, aquí viene lo interesante. Antes la contabilidad decíamos, bueno, pues la contabilidad constaba de los libros, diario mayor, de los estados financieros, pero ahorita se ha incorporado más términos a lo que es el concepto de contabilidad. Se tiene que incorporar también todo lo que son contratos, todo lo que avala documentación, en donde en términos reales un contrato tuvo una culminación. Por ejemplo, si hubo un contrato de servicios, también te van a pedir, o sea, ¿qué se hizo? ¿Qué manual te entregaron? ¿Qué trabajo por el que tú estás pagando te hicieron? Quiero conocerlo, quiero verlo. Y si tú no me entregas ese manual que te hicieron por el que te cobraron este servicio, pues en cierto sentido no estás cumpliendo con la deducción. Ha llegado más allá la autoridad, porque eso ya es un exceso, pero es lo que actualmente la autoridad está exigiendo. Y es lo que actualmente las empresas a veces no cuidan, no vigilan. Únicamente se limitan, no me entregó mi factura y aquí tengo mi contrato. No, ya no es eso nada más. A ver, si tienes tu factura y tienes tu contrato, pero ¿qué fue el trabajo que te hicieron? ¿Cómo me puedes comprobar que te dieron el servicio? Debe haber una mayor acreditación. Exactamente. Y eso se refiere en términos generales a todos los papeles de trabajo que puedas tú argumentar para justificar la deducción. Si tú no cumples o no argumentas con la totalidad que el SAT quiera, se puede decir que te lo rebotan o te lo rechazan y deja de ser deducible.
Es para evitar la expedición de facturas falsas. Efectivamente, parte de eso es aquello para... de que te pago el IVA, dame la factura, porque eso se escucha mucho. Sí, eso, y Sí. para evitar que mayor persona que no sea competente o no esté dentro del catálogo para deducir impuestos, lo haga, ¿no? Sí, efectivamente, te digo, es parte de la vigilancia y es parte de lo que nosotros mismos hemos ocasionado. Nosotros mismos hemos ocasionado que la autoridad nos haya llegado hasta la pared para que podamos cumplir de manera correcta, ¿no? Oiga, doctor, me surgió una duda ahorita que mencionaba en las medidas de la autoridad para, por ejemplo, para incrementar el padrón de contribuyentes. Me han hecho la pregunta varios compañeros que si una vez inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como persona que pues no eroga o no tiene una percepción mensual, ¿está obligado a presentar su declaración, aunque sean ceros, o no está obligado a...? Bueno, esto depende del régimen en el que te encuentres, ¿no? Puede ser un contribuyente activo o un contribuyente pasivo. Supongamos un asalariado. Un asalariado no tiene obligación porque en su nombre la persona que le paga o el retenedor es el que entera en nombre de él, a menos de que el asalariado tenga otro régimen, un régimen activo le llamamos. Por ejemplo, que sea un asalariado que tenga una pequeña empresa y que con esa empresa venda productos. Entonces, ahí hay una combinación, y por la combinación en donde vende o compra y vende, tiene que enterarlo, y al final del ejercicio junta todas sus actividades y las entera de manera conjunta, las informa. Entonces, depende del régimen en el que te encuentres, en donde tengas o no que enterarlo por ti mismo. Okay. Correcto. Doctor, ¿por qué acudir a un despacho jurídico contable? A veces vemos que hay cierta desidia por parte de la gente, aunque tengan algún problema, como que se resisten a acudir a los expertos para solucionar sus situaciones particulares. ¿Por qué acudir? Bueno, en primera instancia te digo porque es importante que tengan orientación, ¿no? Y aquí no estoy hablando de que acudan a un profesional para que a lo mejor paguen sus honorarios, porque por eso están las cámaras de comercio, que tienen asesores que de manera gratuita pueden colaborar y ayudarlos y orientarlos. ¿Por qué acudir a un profesional cuando se tiene problemas? Bueno, porque obviamente el profesional es el que le va a ayudar a tratar de que salga lo mejor librado de una posible situación que le pueda causar agravio patrimonial, ¿no? ¿Por qué acudir a primera instancia con un contador, un fiscalista? Porque él a lo mejor le va a ayudar a elaborar un plan o un programa con estrategia dentro del marco legal para que pueda optimizar el pago de sus impuestos. ¿Por qué acudir con un abogado cuando ya tiene un problema? Bueno, obviamente porque el abogado se va a encargar de elaborar la estrategia de defensa lo mejor posible para él. Entonces aquí viene una pugna de que generalmente los contadores nos metemos al ramo de los abogados. Y esto ha sido porque por tradición, generalmente los contadores que estudiamos mucho el área fiscal, ya le estamos haciendo también de abogados. Y hay muchos colegas míos, que a lo mejor me estarán escuchando, que son contadores y también abogados, porque han llegado a eso. Se han metido tanto en la defensa fiscal que era necesario se vuelvan abogados. Claro. ¿Sí me explico? Pero verdaderamente se complementan ambas disciplinas. No, definitivamente. O sea, los contadores o fiscalistas especializados elaboramos estrategia para que la empresa trabaje de la mejor manera y optimizamos el pago de los impuestos, utilizando obviamente todo el marco jurídico que nos permite la ley. Los abogados ya estarán para la defensa. O sea, los abogados no son estrategas para optimizar impuestos. Son los abogados los que se encargan de ver que las resoluciones o la defensa del contribuyente que ya tiene un problema resulte lo mejor posible, ¿no? Claro. Oiga, doctor, ¿qué papel juega la formación académica para el desempeño profesional? Vemos que su currículum cuenta usted con muchos estudios, incluso de posgrado. ¿Qué papel juega la formación académica en este sentido? Mira, el que se mete al ámbito fiscal no deja de estudiar. Día a día tiene que estar estudiando y sobre todo cuando te metes de asesor empresarial se vuelve una máquina que no para. Porque tú al entrar en una empresa empieza a haber muchos nichos de oportunidad. Un nicho de oportunidad muy interesante que no se ha explotado en México es la propiedad intelectual. Hay muchas empresas que yo entro y digo, oye, ¿tu marca está registrada? No.
¿Y por qué no la has registrado? ¿No sabes que te pueden robar y te pueden demandar incluso por usarla? Oye, ¿y tu marca no sabes que le puedes dar un valor y la puedes volver un activo importante de tu empresa? Puedes hacerla valer más. Tienes tantos años utilizándola, ya tienes un prestigio y eso tiene un valor increíble que puedes capitalizar 100%. Claro. Entonces, mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que nada más es ir al INPI y pagar el derecho. Ya tengo mi marca. No, no es eso. La marca es todo un concepto que puede incluir diseños industriales, derechos de autor, know-how, franquicias. O sea, puede ser algo tan complejo y mientras más complejo y más completo lo hagas, le puede dar mucho más valor a tu empresa. Desde luego que sí. Pues muchas gracias a todos quienes nos sintonizan a través de redes sociales. Maestra, ¿tenemos más comentarios? Sí, precisamente Mirna Ceballos nos dice que si hubiera más personas como el doctor, otra cosa sería de México. Así es, me llamó mucho la atención esto. Es mi pariente porque soy Ceballos también. Pues no sé, ella ha insistido en comentar mucho, sinceramente, ya varios comentarios acá. También hay un caballero que expresa, Juan Pablo Correa, que presumo si es su pariente, sí, ante los cambios relevantes de nuestras leyes hacendarias, es necesario asesorarnos con profesionales especializados en el tema. Correa Díaz y Asociados. Precisamente, pues creo que aquí hay hasta un comercial, ¿verdad? Pero bueno, muy recomendable. Felicidades al doctor Correa por difundir la cultura hacendaria vigente. Es eso. Volvemos a repetir, claro. Guillermo, es el desarrollo de una cultura. También vemos que nos mandan saludos muchos miembros de Masters Yucatán. Vemos que están activos todos. También el presidente de la asociación, Jordi Abraham, y es que Masters Yucatán es una asociación civil que fomenta la comunicación efectiva y el liderazgo. Sabemos que para ser buenos comunicadores y mejores líderes es indispensable que conozcamos la realidad que acontece en Yucatán y en México. Tenemos que estar al tanto de temas de índole social, económico, también de derecho, pues todo abona para que seamos mejores ciudadanos y mejores personas. Efectivamente, Guillermo, lo que dices a través de Jordi Abraham, que un gran miembro de esta organización, les felicito porque la difusión de todo tipo de índole y la comunicación para el entorno de toda la comunidad es importantísima para que uno pueda saber qué derechos, qué obligaciones tiene en todos los ámbitos, social, económico, tributario, como lo quieran llamar, para ser un mejor país. O sea, tenemos todos los elementos para ser un mejor país. Claro que sí. Oiga, doctor, le tengo otra pregunta. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de contabilidad, de administración o hasta de derecho para emprender el camino en el área fiscal? Mira, yo lo primero que les recomiendo a todos estos chicos es que le metan muchas ganas porque generalmente piensan que terminar una licenciatura y le paran. Y esto no es así. O sea, y no estoy hablando nada más del área fiscal, hablo de todo el tipo de área. Hay que estarnos superando. Antes nos distinguíamos quienes teníamos un título de licenciatura, después una maestría, con una especialidad o 2 maestrías. Ahorita ya no, ya la diferencia, ya casi todos tienen maestría. O sea, tenemos que superarnos. O sea, ya a nivel doctoral es algo que ya dentro de poco ya va a ser, cualquiera lo va a tener. Y esto día a día es superación constante. Otro consejo que siempre les doy, incluso a mis hijos, nunca dejen de leer. Porque si dejan de leer, dejan la mente tonta. Y generalmente cuando dicen, no, ya, gracias a Dios ya me quemé las pestañas y tiro los libros, no, está equivocado. Porque entonces va a quedar en el mundo común. Y aquí hay que ser diferentes, porque tenemos que tener más preparación para ser diferentes a los demás. Y mientras más preparados y te relaciones de mejor manera, vas a poder sobresalir. Y aquí con todo esto y esta labor que hacen ustedes de impulsar a los jóvenes ante el liderazgo y todo lo que ustedes han creado, es una figura positiva para la comunidad. Reitero mis felicitaciones. Muchas gracias y además el programa en curso ha tenido
un tremendo alcance. Nos escucha incluso gente de Florida, un saludo a Florida, en Londres y en Alemania, así que hasta internacional fue esta emisión. Así es. Sí, gracias. Yo creo que el tema... Faltó un cliente de Washington que tengo. Seguramente también nos está viendo, un saludo allá. Yo creo que el tema resultó muy relevante, muy importante, doctor. Muy interesante, sobre todo. Sí, le felicito. A mí me dejó y más impactada todavía. No, Qué gran muchísimas gracias. desconocimiento tenemos de, ahora sí, toda la situación tributaria en el país, ¿no? Y sobre todo contar con la presencia de un experto que nos hable con palabras sencillas de un tema que a veces resulta complejo. Puede ser que haya gente que quiere informarse, tenga la intención de informarse, busque en internet y a lo mejor hasta salga más confundida, porque no siempre se utiliza un lenguaje que pueda ser digerible para los ciudadanos comunes. Entonces, ese tipo de espacios, pues, son de gran utilidad para que todos los ciudadanos estemos muy bien informados y al tanto de los cambios relativos a la materia fiscal. Y una última pregunta, doctor. ¿Qué futuro le ve al derecho fiscal mexicano? Mira, eso es algo importante porque estás hablando de derecho fiscal, ¿no? Y generalmente ahí sí hemos tenido varios reverses, nos han llevado contra la corriente, ¿no? Generalmente las normas fiscales y todo lo estipulado para poder cumplir y llevarlo a cabo, les repito, va con el enfoque de no seguir evadiendo, no seguir eludiendo y contribuir día a día más con nuestro país. Pero a veces cuando la autoridad comete alguna arbitrariedad, en los tribunales nos hemos visto con, como le llamamos comúnmente, con palos. O sea, que nos han dado palo. Y a veces es un palo injustificado. O sea, que esto, la realidad, como que no se cocina bien. O sea, si hay algo que duele más, es que a veces la autoridad judicial nos dé un revés en contra de lo que nosotros consideramos que es lo justo. O sea, cuando la autoridad nos dice es porque no cumpliste esta situación o porque aquí considero, de acuerdo a mi criterio, que no es esto, desde ahí ya empieza una decepción enorme en cuanto a derecho fiscal, ¿no? Es la llamada falta de elementos que mencionan mucho, ¿no? Sí, a veces falta de elementos o a veces criterios del juzgado que estipulan y a veces que no tienen gran fundamento. Y es ahí a veces cuando entiendo a los colegas abogados que se enojan y dicen, no es posible si no me dio una motivación, una justificación correcta, ¿por qué están negándome esta situación? Sí, claro. Entonces, repito, toda es una serie de cambios que tenemos que hacer, ¿no? Porque así como nosotros que estamos difundiendo cultura fiscal, que estamos difundiendo cultura contributiva, y que a nuestros hijos les debemos de decir, ustedes contribuyan, sean mejores ciudadanos, también las autoridades tienen que decir, tenemos que ser mejores, sí. Tenemos que permitir, o sea, no ser tan estrictos en cuestiones de deducciones, que si, oye, ya te presenté esto y está lógico lo que te estoy presentando, simplemente porque soy autoridad y me parece que no lo presentas correctamente, te lo rechazo. Eso me lleva a que yo tenga que entrar a un juicio para que me aceptes esa deducción y a lo mejor el juzgador me dice, no te lo acepto porque no me parece correcto. Y lleguemos. Entonces, causa malestar. Y al causar malestar en esa empresa, ese contribuyente, lo primero que dice, para la próxima no lo pago correctamente, porque no fui juzgado correctamente. En ese sentido, doctor, ¿qué consejo o mensaje le daría, sobre todo a los nuevos emprendedores, para comenzar con el pie derecho a ser contribuyentes responsables? Pues repito, que se preparen, se asesoren, sepan perfectamente bien qué es lo que van a desarrollar, que si no tienen los recursos para conseguir un asesor, vayan a las cámaras, en las cámaras se les proporciona de manera gratuita, manifiesten sus ideas y que con eso emprendan a diestra y siniestra. Este México tenemos que lanzarlo para la nueva generación. Te repito, tenemos todos los recursos naturales, materiales, profesionales e intelectuales. Hay mucha fuga de cerebros, que se va a otro país porque aquí ve injusticia. Te repito, mucha fuga de cerebros. ¿Pero por qué? Porque ve mucha injusticia. Entonces, mientras tengamos ese tipo de marco o entorno social, vamos a seguir teniendo esta
este tipo de inconformidad entre contribuyente y autoridad. Bueno, pues yo coincido aquí con la gente, ¿eh? Necesitamos secretarios de Hacienda como usted, doctor, para que todo camine un poco más, porque lo están diciendo aquí cantidad, lo expresan de diferentes formas, pero todos en general le felicitan. No, muchísimas gracias, de veras. De la misma manera, nosotros es función en social que tenemos que hacer para poder difundir, y es parte de lo que la ANEFAC tiene el propósito, difundir la cultura fiscal al nivel más claro para que podamos contribuir con nuestro granito de arena en crear mejor conciencia contributiva. Doctor, ¿qué implica ser miembro de la ANEFAC en la delegación yucateca? Mira, es un honor pertenecer a esta asociación, porque en esta asociación, la verdad, hay gente muy especializada a nivel nacional y local. Y esta asociación siempre lleva consigo, de hecho, promover, difundir los conocimientos de índole fiscal para poderlos transmitir a la comunidad y que la comunidad esté enterada de todos los derechos y obligaciones que tenemos. ¿De qué manera pueden las personas acercarse a la ANEFAC para informarse? Bueno, la ANEFAC hace a veces hace conferencias, da conferencias, y a través de esas conferencias difundimos la cultura fiscal, ¿no? Porque nosotros nos encargamos del estudio de la materia fiscal. Y sobre eso empezamos a ver qué controversias o qué la autoridad está provocando que no está acorde a lo que está establecido en ley. Y sobre eso estamos haciendo propuestas a nivel nacional, a través de nuestro presidente, a nivel nacional, haciendo propuestas en el Congreso para modificar las leyes fiscales. Pues nos acercamos ya al final del programa. Seguimos hablando con el doctor Gerardo Correa. Es un tema largo, por eso te digo que sí. Hasta para 2 o 3 programas nos daría. Bueno. Sí, porque lamentablemente aquí no aplica aquella frase de Mahatma Gandhi que decía, cuando la ley es injusta, hay que desobedecerla. No podemos con Hacienda, ¿verdad? Desde luego, necesitamos estar en regla, claro que sí. Correcto. Nos informan que también nos escucha gente de Belice. Un saludo a Belice y también al estado de Tabasco. Pues bien, nos acercamos al final del programa. Para concluir, un comentario final, Gabriel. Así es, Jordi. De nueva cuenta agradecer a nuestro invitado del día de hoy, que nos vino a ilustrar un poco más acerca de las dudas que podríamos haber tenido y que tienen nuestros escuchas, e ilustrarlos un poco más de a quién acercarse y cómo resolver y mantener una situación fiscal nítida, clara, tranquila, ¿no? Le agradezco su participación y sus comentarios. Muchísimas Espero gracias. que no sea la primera ni la última vez, porque No, claro tenemos que sí, tela de con dónde nosotros, cortar con claro. este tema fiscal. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos aquí para apoyarles. Pues muchas gracias, doctor. Excelente, maestra. Pues creo que le vamos a tener que volver a invitar, doctor. La gente lo está pidiendo y ya pues nos dirá nuestro presidente más adelante, Claro cuando sí, le con haga la mucho gusto, invitación cuando nuevamente. ustedes quieran, con mucho gusto. Sí, estaremos es acá. un tema tremendamente profundo que necesitamos conocer los ciudadanos, no solamente empresarios, cada uno de nosotros necesitamos cumplir nuestras obligaciones tributarias, sobre todo entender por qué lo hacemos y para que no exista ese dolor, una mayor comprensión de nuestro México realmente. Muchísimas gracias, Doctor, y estoy para mensaje. servirles. Pues nada, agradecerles a Jordi, a Abraham y a Gracias. todos. Perdón que le interrumpa, doctor, es de Cuba. Está lanzando los saludos desde Cuba. Ahí estamos. Muchísimas gracias para la hermana República de Cuba. Sí. Pues nada, agradecerles a Jordi, Abraham y a todos ustedes, elementos muy positivos, una gran campaña. De verdad debemos estar agradecidos con todos ustedes por la difusión, el liderazgo y la presencia en la ciudadanía de nuestro estado. Muchísimas gracias. Pues doctor, antes de despedirnos, le entregamos un reconocimiento de Masters Radio al maestro Gerardo Correa Ceballos, director general del corporativo Correa Díaz y Asociados, por acompañarnos en una emisión más del programa Masters Radio con el tema El impacto social en las reformas fiscales. A 29 de noviembre de 2017, firma el presidente de la asociación, Jordi Abraham Martínez. Pues muchísimas gracias, lo recibo con mucho cariño. Gracias, muy amable. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Masters Radio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la Hasta luego. Así es. Hasta la próxima.